Llega el momento de hacer balances, vamos a hacer balance de lo que ha sido ForInvest 2017 y lo hacemos con el vicepresidente del certamen, con Manuel Illueca, director general del Instituto Valenciano de Finanzas. Manuel Illueca, bienvenido. Buenas tardes. Un año más. Encantado de estar aquí. Balance de esta edición de 2017. Pues yo creo que a la vista está un éxito de nuevo de ForInvest, se mire como se mire, ¿no? En términos de expositores, participantes, ponentes. La verdad es que esta es una realidad que va creciendo, que se ha consolidado y estamos encantados de haber podido aportar a ello. Ponemos lo que es la Comunidad Valenciana en el mapa de las finanzas con esta feria. Hombre, lo que hacemos es promover varias cosas. Lo primero es, llegar a la gente en cuanto a la educación financiera, en cuanto a la cultura financiera que el país necesita. Estamos llegando a muchos estudiantes, a distintos colectivos que tienen acceso de primera mano a los profesionales de la banca y del seguro. Estamos generando networking, la gente viene a hacer negocios, a contrastar ofertas, a hablar de perspectivas de futuro. Estamos poniendo en definitiva de acuerdo a oferentes y demandantes de financiación y yo creo que todo esto es muy bueno para la economía valenciana, ¿no? Así que efectivamente, aparte ya de poner o no poner a Valencia en el mapa, desde luego... las finanzas algo es una cita obligada, es una cita obligada y sobre todo con el sector del seguro, que prácticamente es la única feria en España. La verdad es que se ha encontrado en el seguro una vía de expansión de ForInvest sencillamente espectacular, ¿no? Hemos consolidado ForInvest como la feria del seguro. Me contaban que ahora de vuelta a Madrid el AVE va a estar lleno de gente del seguro. Es decir, que realmente hemos conseguido que esta feria se consolide por esa vía también, ¿no? Así que desde luego estamos encantados. Instituto Valenciano de Finanzas, director general del Instituto Valenciano de Finanzas. 2 años ya de legislatura, 2 años que ya podemos hacer balance. ¿Qué se ha conseguido en la gestión desde que usted está al frente del Instituto Valenciano de Finanzas? Pues, ¿qué balance podemos hacer en estos 2 años? Una cosa fundamental, y es que hoy el tejido productivo valenciano tiene un nuevo financiador, otra entidad más a la que acudir a obtener financiación. El Instituto Valenciano de Finanzas había dejado de serlo, lleva 4 años fuera del mercado. Hoy por hoy ya estamos ofreciendo préstamos. Estamos en cifras además importantes para lo que es una institución como la nuestra. 25 millones en apenas 3 meses, con un buen número de operaciones ya realizadas y otras muchas en marcha. Y por lo tanto yo creo que cuando cerremos el primer año de esta nueva etapa del instituto vamos a cerrarlo con cifras que van a estar muy cerca de los mejores registros históricos de la institución. ¿Y el banco público se conseguirá alguna vez? Bueno, esto es lo que nosotros entendemos por banco público, es decir, un financiador más, una vía más para canalizar ideas hacia la financiación. Este es el instituto, ¿no? Nosotros creemos que efectivamente esa realidad ya está en marcha, pero obviamente este es un camino que vamos haciendo y mientras vamos caminando nos tendremos que ir cambiando primero de chaqueta, luego de camisa, para ir adaptando a la realidad, para ir modernizando, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. La realidad ya está en marcha y ahora vamos a ir mejorándola día a día. Muy bien. 2 años de gestión, pero un banco público, un banco para todos, puesto que es... Pero ¿a qué sectores son los principales a los que se dirige el Instituto Valenciano de Finanzas o los que ya ha iniciado sus líneas de financiación, sus líneas de trabajo? Nosotros tenemos como prioritarios aquellos sectores en los que se centra especialmente la actividad del Consell, sectores de índole social, sectores de promoción cultural, sectores de naturaleza económica, reactivación de la industria, reactivación de nuestras pequeñas y medianas empresas, emprendimiento, todos aquellos ámbitos donde la Generalitat tiene presencia, ahí está el Instituto. Porque el Instituto es hoy una palanca para hacer política económica y política social. No es una iniciativa, no es un banco al uso, es más bien una herramienta que tiene la Generalitat para transformar la cultura de la subvención en una cultura del préstamo. ¿Hacia dónde va el Instituto Valenciano de Finanzas? ¿Qué le gustaría conseguir en lo que queda de legislatura? Pues lo que tenemos que lograr es separarnos de la Generalitat, hacer del Instituto una entidad independiente para que tenga plena capacidad de financiación en los mercados internacionales. Este es el gran objetivo. Tenemos que ser capaces de obtener fondos para luego poder prestar, para poder tener iniciativas
de inversión. Y este es el camino que nos hemos trazado. Hay toda una estructura organizativa en marcha que tendrá que consolidarse en los próximos meses precisamente para lograr esto. ¿Nuevas líneas, nuevos productos van a lanzar desde el instituto? En los próximos 15 días va a haber una nueva línea de financiación de actividades para el sector cultural, audiovisual, por supuesto en este momento es clave para nosotros por el nacimiento de Televisión Valenciana, pero no vamos a centrarnos únicamente en el audio, pero no únicamente en el sector audiovisual, sino también en el sector cultural en su conjunto. Y vamos a tener también abierta próximamente una línea de financiación a centros de formación del SERVEF, que dan un servicio fundamental para reintegrar a los desempleados en el mercado de trabajo, ¿no? ¿Es el momento? Es el momento. ¿Es el momento de abrir el grifo? Estamos abriendo el grifo con mucha cautela, en aquellos lugares donde creemos que podemos hacerlo con bajo riesgo. Queremos estar presentes en la economía valenciana, pero no queremos arriesgar lo que no podemos arriesgar. Pero piden avales, como cualquier entidad, hay que garantizar... Pedimos garantías, por supuesto, colaterales en nuestras operaciones. A veces no es necesario hacerlo cuando la solvencia de la empresa lo aconseja, ¿no? Pero desde luego hay una cosa que debe quedar bien clara, nosotros no damos ayudas ni damos préstamos a tipos de interés por debajo de mercado porque huimos de las ayudas de Estado. Si alguna vez el instituto da un préstamo bonificado, lo será porque hay un tercero que bonifica nuestros intereses. Por ejemplo, ahora es lo que va a pasar con la línea de financiación a inversiones de empresas afectadas por los incendios. Nosotros damos un préstamo ordinario en condiciones de mercado y la Consellería de Economía subvenciona los intereses. De manera que esa combinación entre las dos entidades, entre los dos entes de la Generalitat, favorece un producto muy atractivo para empresas que han sufrido daños con los incendios. ¿Qué otras entidades y qué otros organismos dependen del Instituto Valenciano de Finanzas? Por ejemplo, sé que está la Sociedad de Garantía Recíproca, que también está reflotada en estos momentos. Sí, la Sociedad de Garantía Recíproca depende en buena medida del Instituto Valenciano de Finanzas, básicamente ahora por la reestructuración que hay en marcha, donde el Instituto ha jugado un papel fundamental, pero no únicamente por eso, también porque queremos ejercer el papel que nos corresponde como socio protector, vigilando que haya una buena praxis profesional, asegurando la viabilidad técnica y económica de las operaciones, vigilando porque la SGR no vuelva a perder el norte, ¿no? Su camino es el autónomo, la microempresa, ahí es donde tiene que tener el papel que todos deseamos, ¿no? Es buen momento para las finanzas. Tenemos el caballo de batalla de la financiación, que ahora luego hablaremos de la financiación autonómica, un caballo de batalla, algo reclamado insistentemente por el gobierno valenciano, pero desdoblemos la pregunta. Buen momento para las finanzas, estamos en buen momento ahora que se vislumbra una determinada tranquilidad en los mercados. Empezamos a mejorar, empezamos a ver de nuevo operaciones de inversión, parece que el mercado se va reactivando, las empresas de tamaño medio y grande vuelven a solicitar operaciones, en cierto modo vemos una reactivación a medida que el sector privado va tomando confianza respecto del futuro, ¿no? En ese sentido creo que empieza a ser un momento mejor, pero es verdad que con este contexto de tipos de interés, con la abundancia de liquidez, con la elevada competencia que hay en el sector, no es fácil penetrar en este ámbito, ¿no? Por tanto, sí, el futuro parece ir mejorando, las perspectivas son desde luego mejores, pero hombre, no es un momento fácil para las entidades. Y en cuanto a la financiación, bueno, lo pues conseguiremos. Yo, en fin, estoy trabajando en la Consellería de Hacienda y Modelo Económico, no es fácil, desde luego, cuadrar un presupuesto en la situación actual de la Generalitat. Nuestra insuficiencia de financiación yo creo que ya es algo sobradamente conocido, todos los valencianos saben lo que está pasando, hasta qué punto es necesario que realmente desde el Gobierno se atienda a nuestra petición de equilibrar la financiación de las comunidades autónomas, pero aquí no hay que olvidar que el problema no únicamente está en el modelo de financiación, hay un problema con la deuda de la Generalitat Valenciana, que es el segundo elemento crítico que tenemos que resolver. Una deuda en este momento en el entorno de 45.000 millones, sinceramente, no es una deuda asumible. Buena medida esta deuda se debe a un modelo de financiación demasiados años insuficiente y por tanto de alguna manera deberíamos
tener en cuenta que la Generalitat esa deuda tendrá que desprenderse de ella por un mecanismo pues, presupuestario. De algún modo tendrá el gobierno que hacer frente a esto, porque de lo contrario, aunque se equilibrara el presupuesto vía más ingresos, la Generalitat seguiría sin tener capacidad para hacer frente a la misma. Un Instituto Valenciano de Finanzas, una sociedad de garantía recíproca dentro de una Consejería de Hacienda y modelo económico. ¿Hacia dónde va el modelo económico? ¿Qué modelo económico queremos construir? ¿Se quiere construir desde la Generalitat Valenciana? Hoy, por ejemplo, tenemos al presidente de la Generalitat en Berlín, hablando de turismo. El turismo siempre ha sido un sector importante, pero parece ser que va a ser cada día más. ¿Hacia dónde va el modelo económico valenciano? ¿Qué modelo valenciano económico se quiere construir desde la Generalitat? La palabra mágica del nuevo modelo productivo valenciano es precisamente la productividad, el conocimiento, la innovación. Nosotros no podemos ser una economía que compita con salarios bajos. Jamás vamos a tener esa capacidad frente a otras áreas del planeta donde los sueldos son sueldos casi de miseria, ¿no? Si aspiramos a poder financiar el estado de bienestar que disfrutamos, el nivel salarial que tenemos, con una capacidad adquisitiva que hoy vemos día a día, ¿no?, en los barrios, los comercios, etcétera, ¿no? Esto requiere un esfuerzo de imaginación, un esfuerzo de innovación, requiere ir creciendo en productividad. ¿Qué vamos a hacer para ello? Pues fomentar herramientas para que todo el conocimiento que se genera desde nuestras administraciones, las universidades, los institutos tecnológicos, fluya de una manera más clara hacia las empresas, ¿no? La creación de la Agencia Valenciana de la Innovación tiene por objetivo esto en concreto. Y desde el Instituto lo que haremos será apoyar todo ese proceso para que desde luego la financiación no sea el obstáculo. Sinceramente creo que si hay 10 problemas por los cuales las empresas valencianas no son productivas, ninguno de esos problemas tiene mucho que ver con la financiación, ¿no? Lo que tiene que ver mucho más con otras cosas de cultura organizativa, empresarial, capital humano, formación, educación. Ese es el camino, ¿no? Pues quedémonos con esa frase, con ese camino, sobre todo con ese nuevo modelo, con ese modelo económico y sobre todo con esas metas y esos retos del Instituto Valenciano de Finanzas y sobre todo con esas nuevas líneas a que se abren desde la institución que preside. Manuel Illueca, director general del Instituto Valenciano de Finanzas. Y un momento, sí, porque tenemos 10 años de Forinvest, 10 años que me gustaría agradecer sí, mira, a las personas que han estado vinculadas en todo este periodo. Yo tengo una cosa que decir antes de que acabemos la entrevista, y es que ya son 10 años de Forinvest. De algún modo Forinvest es un hijo del Instituto Valenciano de Finanzas. Nació en el IUF y nació de la mano de un director, de un exdirector del IUF, que es Enrique Pérez Boada, y yo creo que es de justicia que 10 años después pues todos agradezcamos a Enrique el esfuerzo que hizo en aquel momento por poner en marcha este gran certamen, ¿no? Y junto a él al resto de directores que han impulsado también desde el IVF la realización de este certamen. Y estoy pensando pues en Jorge Vela, en Enrique Montes, en Mariana Roger, en Fernando Díaz Requena, en Raúl Martín, en fin, espero que no se me olvide ninguno, creo que no. Todos ellos han aportado su granito de arena y desde luego, como director general del Instituto Valenciano de Finanzas en este momento y vicepresidente de Forinvest, pues no puedo más que agradecer el esfuerzo de todos estos años. Pues nos quedamos con esas palabras de agradecimiento y muchísimas gracias, valga la redundancia, por haber compartido estos minutos con nosotros y nos vemos en Forinvest 2018. Por supuesto. Y haremos balance. Eso es. Un placer.